Queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes la historia más personal de mi vida, una historia que cambió completamente mi destino y el de mi familia. Les voy a contar cómo pasé de estar literalmente en bancarrota, sin trabajo y con deudas que no podía pagar, a construir un negocio próspero criando ovejas en el patio trasero de mi casa. Esta no es una historia de fantasía, es mi experiencia real, con todos los errores, fracasos, lágrimas y finalmente el éxito que nunca imaginé posible. Vamos a recorrer juntos este camino de transformación que comenzó con desesperación y terminó con abundancia. Si esta historia los inspira o les da esperanza para sus propios sueños, denle like al video y suscríbanse al canal, porque tengo muchas más experiencias reales que compartir con ustedes. Les voy a contar exactamente cómo empecé, cuáles fueron mis primeros errores casi fatales, cómo aprendí de cada fracaso y cómo construí paso a paso un negocio que hoy me permite vivir con dignidad y ayudar a mi familia. El punto más bajo de mi vida. Para entender mi historia, debo comenzar por el momento más oscuro de mi vida. Era el año 2008, tenía 42 años. Y acababa de perder mi trabajo en una fábrica donde había trabajado durante 15 años. La crisis económica había golpeado duramente a nuestra región y una tras otra las empresas cerraban o reducían personal. Mi esposa Carmen y yo teníamos 3 hijos en edad escolar, Ana de 15 años, Miguel de 12 y la pequeña Sofía de apenas 8 años. Carmen trabajaba medio tiempo limpiando casas, pero sus ingresos no alcanzaban ni siquiera para cubrir los gastos básicos de la familia. Recuerdo vívidamente esa noche de noviembre cuando me senté en la mesa de la cocina con todas nuestras cuentas extendidas frente a mí. Debíamos 3 meses de renta, 2 meses de electricidad, el agua estaba a punto de ser cortada y no teníamos dinero ni siquiera para comprar comida para la semana siguiente. Carmen estaba acostando a los niños, tratando de que no se dieran cuenta de nuestra desesperación. Esa noche, lloré como no había llorado desde niño. Me sentía un fracaso total como padre, como esposo, como hombre. Había enviado cientos de solicitudes de trabajo sin recibir ni una sola respuesta positiva. A los 42 años, me sentía demasiado viejo para comenzar de nuevo, pero demasiado joven para darme por vencido. Fue en ese momento de desesperación total cuando miré por la ventana hacia nuestro pequeño patio trasero. Era un terreno de apenas media hectárea que habíamos estado usando como depósito de cosas viejas. Algo dentro de mí se encendió. Tiene que haber una manera, pensé. Tiene que haber algo que pueda hacer con este espacio. El momento de la decisión. A la mañana siguiente, mientras Carmen preparaba el desayuno con lo poco que teníamos en la despensa, le conté mi idea loca. «Amor», le dije, «quiero criar ovejas en el patio trasero». Carmen me miró como si hubiera perdido la razón completamente. «¿Ovejas? ¿En serio? No sabemos nada sobre ovejas, no tenemos dinero para comprar ovejas, y estamos a punto de perder la casa». Tenía razón en todo lo que decía, pero había algo en mi interior que me decía que esta era nuestra oportunidad. Durante las siguientes semanas, me dediqué a investigar obsesivamente sobre ovinocultura. Pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo libros sobre crianza de ovejas, navegando en internet cuando podía usar las computadoras gratuitas, y hablando con cualquier persona que supiera algo sobre ganado. Descubrí que las ovejas eran animales relativamente fáciles de manejar, que podían criarse en espacios pequeños y que había múltiples fuentes de ingresos: carne, lana, leche y especialmente la venta de corderos. Pero el problema principal seguía siendo el mismo. No teníamos dinero para empezar. Fue entonces cuando tomé una de las decisiones más arriesgadas de mi vida. Carmen tenía un pequeño anillo de oro que había heredado de su abuela, nuestra única posesión de valor. Con lágrimas en los ojos, me lo entregó diciéndome: «Si crees que esto puede salvar a nuestra familia, hazlo». Ese anillo valía apenas $300, pero representaba toda nuestra fe en un futuro mejor. Los primeros pasos tambaleantes. Con esos $300 compré 2 ovejas gestantes de un ganadero que estaba liquidando su rebaño. Eran animales de raza criolla, nada espectacular,
pero estaban preñadas y eso significaba que pronto tendríamos corderos. El ganadero, don Esteban, sintió lástima por mi situación y me regaló un carnero joven. Si vas a hacer esto, me dijo, necesitas un macho para el futuro. Construí mi primer corral con materiales reciclados, postes de madera que encontré en un sitio de demolición, alambre que un vecino me regaló y láminas de zinc que compré usadas. El corral era feo, irregular, pero funcional. Mis vecinos pensaban que había perdido la razón completamente. Algunos se burlaban abiertamente, otros murmuraban que estaba loco. La primera noche que pasaron las ovejas en su nuevo hogar, no pude dormir. Salía cada hora a verificar que estuvieran bien, que no se hubieran escapado, que no las hubieran robado. Carmen también estaba nerviosa. Habíamos apostado todo lo que teníamos a estos 3 animales. Las primeras semanas fueron un desastre tras otro. No sabía cómo alimentarlas adecuadamente, así que les daba cualquier hierba que encontraba. Una de las ovejas se enfermó y no tenía dinero para veterinario. Pasé noches enteras investigando síntomas en internet y tratando de curarla con remedios caseros que encontraba en foros de ganaderos. Los primeros milagros. 2 meses después de comprar las ovejas, ocurrió el primer milagro. Una de ellas parió 2 corderos hermosos y saludables. Recuerdo que llamé a toda la familia para que vinieran a ver. Los niños estaban fascinados. Carmen sonreía por primera vez en meses y yo me sentía como si hubiera ganado la lotería. Pero el verdadero milagro ocurrió cuando los corderos tenían 1 mes de edad. Un vecino, que había estado observando mi pequeña operación, se acercó y me preguntó si vendía corderos. Mi cuñado está buscando corderos para una fiesta, me dijo. ¿Cuánto pides por cada uno? Honestamente, no tenía idea de cuánto cobrar. Le dije que $50 por cordero, esperando que fuera a regatear. Para mi asombro, aceptó inmediatamente y me pagó $100 por los 2 corderos. $100. Era más dinero del que habíamos visto en meses. Esa noche, Carmen y yo lloramos de alegría. No era suficiente para resolver todos nuestros problemas, pero era una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Por primera vez en meses, pudimos comprar comida sin contar cada peso. Aprendiendo de los errores. El éxito inicial me llenó de confianza, pero también me llevó a cometer errores graves. Con los $100 de la venta de corderos, decidí comprar más ovejas inmediatamente. Compré 3 ovejas más, pero estas eran de menor calidad y una de ellas resultó estar enferma. La oveja enferma contagió a las demás, y en cuestión de semanas, todo mi pequeño rebaño estaba luchando contra una infección parasitaria severa. No tenía dinero para tratamientos veterinarios adecuados y perdí 2 ovejas. Fue devastador, sentí que había fallado de nuevo, que había malgastado la oportunidad que la vida nos había dado. Carmen me encontró esa noche llorando en el corral. No puedo hacer esto, le dije. No sé lo suficiente, y cada error nos cuesta dinero que no tenemos. Ella se sentó a mi lado en silencio durante un largo rato. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Cada error es una lección que nos acerca más al éxito. No podemos darnos el lujo de rendirnos ahora. La educación desesperada. Carmen tenía razón. No podía seguir criando ovejas basándome únicamente en intuición y suerte. Necesitaba educación real. Comencé a buscar desesperadamente cualquier fuente de conocimiento disponible. Encontré a don Roberto, un ganadero jubilado que vivía a 2 pueblos de distancia. Cuando le expliqué mi situación, se ofreció a enseñarme los básicos de la ovinocultura. Cada sábado tomaba 2 autobuses para llegar a su finca. Trabajaba gratis todo el día ayudándolo con sus ovejas, y él me enseñaba todo lo que sabía. Don Roberto me enseñó cosas que ningún libro mencionaba, cómo detectar enfermedades antes de que fueran graves, cómo mejorar la nutrición con recursos limitados, cómo manejar la reproducción para maximizar la productividad, pero más importante, me enseñó a observar. Las ovejas te hablan todo el tiempo, me decía. Solo tienes que aprender su idioma. También comencé a conectar con otros criadores pequeños a través de foros en internet. Encontré una comunidad de personas como yo que habían comenzado con muy poco y estaban aprendiendo juntos. Compartíamos experiencias, errores
y pequeños éxitos. Esta red de apoyo fue crucial para mi desarrollo. El punto de inflexión. El verdadero punto de inflexión llegó durante mi segundo año. Había aprendido lo suficiente para mantener mis ovejas saludables y mi rebaño había crecido lentamente hasta 8 ovejas reproductoras. Pero seguía vendiendo corderos ocasionalmente a vecinos, sin una estrategia real de mercadeo. Todo cambió cuando conocí a Doña María, la propietaria de un pequeño restaurante en el pueblo. Había escuchado sobre mis corderos y vino a ver mi operación. «Busco un proveedor confiable de carne de cordero», me dijo. «¿Podrías suministrarme 2 corderos al mes?» 2 corderos al mes significaban ingresos regulares y predecibles. Acepté inmediatamente, pero esa noche me di cuenta de que necesitaba planificar mejor mi producción. No podía simplemente esperar a que las ovejas parieran cuando quisieran. Necesitaba controlar la reproducción para tener corderos disponibles cuando los necesitara. Comencé a estudiar los ciclos reproductivos, a sincronizar los empadres y a llevar registros detallados de cada oveja. Implementé un sistema de rotación de carneros y comencé a planificar los partos para diferentes épocas del año. La diversificación inteligente. Con los ingresos más estables del restaurante, pude invertir en mejorar mi operación, construí instalaciones más adecuadas, compré mejor alimento y, lo más importante, comencé a diversificar mis fuentes de ingresos. Carmen había aprendido a hacer queso artesanal siguiendo tutoriales en internet. Comenzamos a ordeñar algunas de nuestras ovejas y a hacer pequeñas cantidades de queso. Al principio era solo para consumo familiar, pero pronto los vecinos comenzaron a pedirlo. El queso de oveja era algo nuevo en nuestra región y había demanda. También descubrimos que podíamos vender la lana. No era de la mejor calidad, pero había artesanas locales que la compraban para sus tejidos. Cada oveja nos daba entre 1 y 2 kilos de lana al año, y aunque el precio no era alto, era dinero adicional que antes simplemente desechábamos. Los niños también se involucraron en la operación. Ana había aprendido a cuidar los corderos huérfanos, Miguel ayudaba con la alimentación y limpieza, y Sofía había desarrollado un talento especial para manejar las ovejas más nerviosas. La granja se había convertido en un proyecto familiar que nos unía mientras generaba ingresos. El crecimiento sostenido. Para el tercer año, teníamos 20 ovejas reproductoras y habíamos desarrollado múltiples canales de venta. Además del restaurante de Doña María, vendíamos directamente a familias que valoraban la carne natural. Suministrábamos queso a una tienda gourmet en la ciudad cercana. Y vendíamos reproductores a otros criadores que estaban comenzando. Pero el verdadero cambio llegó cuando decidí especializarme en genética superior. Había notado que algunos de mis corderos eran excepcionalmente buenos, con crecimiento rápido y buena conformación. Comencé a seleccionar cuidadosamente qué animales usar para reproducción, manteniendo registros detallados de genealogías y rendimiento. Invertí las ganancias en comprar un carnero de genética superior de una finca reconocida. Costó más de lo que había ganado en mis primeros 6 meses, pero fue la mejor inversión que hice. Las crías de este carnero eran notablemente superiores, y pronto otros criadores comenzaron a buscar mis reproductores. La consolidación del éxito. Para el cuarto año, nuestra situación había cambiado completamente. Los ingresos de las ovejas no solo cubrían todos nuestros gastos familiares, sino que nos permitían ahorrar y mejorar nuestra calidad de vida. Habíamos pagado todas las deudas atrasadas, los niños podían participar en actividades escolares sin que nos preocupáramos por el costo, y Carmen había dejado de trabajar limpiando casas para dedicarse completamente a la parte de procesamiento de lácteos. Construimos una pequeña quesería en el patio, con todos los permisos sanitarios necesarios. Desarrollamos una marca propia para nuestros productos lácteos y establecimos rutas de distribución a varios pueblos cercanos. El queso de oveja se había convertido en nuestra especialidad, con clientes que venían específicamente a comprarnos. También habíamos desarrollado un pequeño negocio de agroturismo. Las familias urbanas venían los fines de semana a conocer la granja, aprender sobre ovejas y comprar productos frescos. Los niños de la ciudad estaban fascinados con los corderos y sus padres valoraban la experiencia educativa. Las lecciones.
más valiosas. Mirando hacia atrás, puedo identificar las lecciones más importantes que aprendí en este viaje de transformación. La primera es que el éxito no llega de la noche a la mañana. Cada pequeño paso cuenta, cada error enseña algo valioso, y la persistencia es más importante que el talento natural. La segunda lección es la importancia de la educación continua. No podía depender de suerte o intuición. Cada nuevo conocimiento se traducía directamente en mejores resultados y mayores ingresos. Invertir tiempo en aprender siempre pagaba dividendos. La tercera lección es el valor de la diversificación. Dependiendo únicamente de la venta de corderos para carne, mis ingresos hubieran sido limitados y vulnerables. Desarrollando múltiples fuentes de ingresos, creé estabilidad y oportunidades de crecimiento. La cuarta lección es la importancia de la calidad sobre la cantidad. En lugar de tratar de tener el rebaño más grande, me enfoqué en tener las mejores ovejas. Esta estrategia generó mejores márgenes y mejor reputación. El impacto en mi familia. El cambio en nuestra situación económica fue dramático, pero el impacto en mi familia fue aún más profundo. Los niños habían aprendido valores de trabajo, responsabilidad y perseverancia que ninguna escuela podría enseñar. Ana había decidido estudiar veterinaria inspirada por nuestra experiencia con las ovejas. Miguel había desarrollado habilidades empresariales ayudando con las ventas. Sofía había descubierto su amor por los animales. Carmen había florecido como emprendedora, su quesería artesanal había crecido hasta convertirse en una pequeña empresa respetada en la región. Había desarrollado confianza en sí misma y habilidades que nunca supo que tenía. Para mí, el cambio más importante fue recuperar mi autoestima y mi sentido de propósito. Ya no era el hombre desesperado que lloraba en la mesa de la cocina. Era un empresario rural exitoso, un padre que podía proveer para su familia y un miembro respetado de la comunidad. Los desafíos continuos. El éxito no significó el fin de los desafíos. Cada año traía nuevos obstáculos, sequías que afectaban la disponibilidad de forraje, enfermedades que requerían tratamientos costosos, fluctuaciones de precios que impactaban los ingresos, competencia de otros criadores. Pero había desarrollado la resiliencia y el conocimiento para enfrentar estos desafíos. Tenía reservas financieras para emergencias, diversificación de ingresos para reducir riesgos, y una red de contactos que me ayudaban a encontrar soluciones. También había aprendido a planificar a largo plazo. En lugar de reaccionar a los problemas, los anticipaba y me preparaba para ellos. Tenía planes de contingencia para diferentes escenarios y sistemas de monitoreo que me alertaban sobre problemas potenciales antes de que se volvieran críticos. La expansión y nuevas oportunidades. Para el quinto año, habíamos alcanzado una estabilidad financiera que me permitía explorar nuevas oportunidades. Comencé a ofrecer consultoría a otros criadores que querían comenzar sus propias operaciones. Mis años de experiencia, especialmente los errores costosos que había cometido, tenían valor para personas que estaban empezando. También desarrollé un pequeño negocio de venta de equipos y suministros para ovinocultura, conocía íntimamente las necesidades de los criadores pequeños y podía ofrecer productos específicos para ese mercado. Era una extensión natural de mi experiencia y conocimientos. Carmen había comenzado a enseñar clases de elaboración de quesos artesanales. Su experiencia práctica y su capacidad para explicar procesos complejos de manera simple habían creado demanda por sus conocimientos. La responsabilidad social. Con el éxito, llegó también un sentido de responsabilidad hacia mi comunidad. Recordaba vívidamente cómo se sintió estar desesperado y sin opciones. Comencé a ayudar a otras familias que estaban en situaciones similares a la nuestra años atrás. Establecí un pequeño programa de microcréditos donde prestaba ovejas a familias necesitadas con la condición de que me devolvieran la misma cantidad de ovejas después de 2 años, quedándose con todas las crías producidas durante ese periodo. Era una manera de compartir oportunidades sin crear dependencia.
También comencé a dar charlas en escuelas rurales sobre las oportunidades en la agricultura y ganadería. Quería que los jóvenes entendieran que la vida rural podía ser próspera y satisfactoria, no solo una alternativa para quienes no podían hacer otra cosa. Reflexiones sobre el viaje. Hoy, 7 años después de esa noche desesperada cuando lloré sobre las cuentas en la mesa de la cocina, nuestra vida es completamente diferente. Tenemos una casa propia, los niños están en buenas escuelas, Carmen maneja su propia empresa, y yo soy reconocido como un criador exitoso en la región. Pero el dinero no es la medida más importante del éxito. Hemos recuperado nuestra dignidad, nuestra autoestima y nuestra esperanza en el futuro. Los niños han visto que es posible superar las adversidades con trabajo duro y determinación. Carmen ha descubierto talentos que nunca supo que tenía. A veces la gente me pregunta si volvería a hacer todo de nuevo, sabiendo lo difícil que fue el camino. Mi respuesta siempre es la misma, sin dudarlo. Cada lágrima, cada fracaso, cada noche sin dormir preocupándome por las ovejas, valió la pena para llegar donde estamos hoy. El mensaje para otros. Mi historia no es única. En todas partes hay personas enfrentando dificultades similares, sintiendo que no tienen opciones, que sus situaciones son desesperantes. Quiero decirles que siempre hay una manera de salir adelante. No tiene que ser con ovejas, puede ser con pollos, conejos, hortalizas o cualquier otra actividad productiva que puedan desarrollar con recursos limitados. La clave está en comenzar con lo que tienen, aprender constantemente y nunca rendirse ante los fracasos. La ovinocultura me funcionó porque combinaba varias ventajas, requería relativamente poca inversión inicial, se podía hacer en espacios pequeños, las ovejas eran relativamente fáciles de manejar y había múltiples fuentes de ingresos. Pero cada persona debe encontrar la oportunidad que mejor se adapte a sus circunstancias. La gratitud eterna. Hoy, cuando camino por mi finca y veo las ovejas pastando tranquilamente, siento una gratitud profunda por el camino que hemos recorrido. Esas 2 ovejas gestantes que compré con el anillo de la abuela de Carmen fueron la semilla de todo lo que hemos logrado. También siento gratitud por todas las personas que nos ayudaron en el camino, don Esteban que me vendió mis primeras ovejas y me regaló el carnero, don Roberto que me enseñó los fundamentos, doña María que me dio mi primera oportunidad de ventas regulares y tantos otros que creyeron en